entonces, hermanos, pactó con Moisés, pactó con el pueblo de la tierra prometida, de la tierra santa, y luego después de eso pactó con el rey David, otro pacto, y luego con un nuevo pacto con nosotros que nos prometió, y un último pacto que va a haber un futuro paraíso. No habrá ni llanto ni dolor, todos viviremos juntos en dulce comunión, como se cantó aquí, a sus pies, hermanos, eternamente. Y no va a haber ningún otro deseo sino estar bajo sus pies, porque todo lo que es la carne y todo lo que nos atrae al mundo será borrado y solamente tendremos la mirada en Él. Va a ser magnífico, va a ser un paraíso. Y de ahí entramos a la eternidad. Volviendo otra vez, hermanos, al tema de los pactos. Se llaman pactos por una sencilla razón. Cuando Él pactó con Adán y Eva, Él puso un paraíso. Todo puedes comer, todos puedes gozarse de las flores, las de su belleza, los pájaros, puedes cantar con ellos, puedes andar conmigo en la frescura del día y noche. Un paraíso, no te faltará nada. Solo un requisito, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Solo no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Solo uno. ¿No eran 10 mandamientos? ¿No eran 611 que los han contado de los libros de Moisés? Era solo uno. Después de que fallaron y salieron del jardín, ya no había solo uno, había más. Con Edén le dio un requisito a la serpiente, un requisito al hombre, un requisito a la mujer, un requisito a la naturaleza. Y todos esos requisitos son válidos hasta hoy en día. Si ven el segundo video, van a tener más detalladamente cómo son las implicaciones, las bendiciones y los castigos por los que no han cumplido. Entonces, cada pacto cambia los requisitos y también las bendiciones. Y por esa razón se llaman periodos distintos de la historia. El pacto corta entre este periodo y este otro periodo. Dios y nosotros manejamos el ambiente de esta manera en este pacto y cambia en este otro. Imagínense desde la promesa que vamos a ver hoy de Abraham, de promesa entra el pacto de la ley. Una promesa y luego de repente 611 mandamientos. Un cambio brusco, hermanos. Ya no podía uno tener mucha libertad si se alejaba de Dios. Ahora tenía que ponerse ropa muy distinta a las otras culturas. Ahora comía solamente lo que él pedía y ya no como comemos los mexicanos. Olvídese del puerco, hermanos. Hay puerco esta noche, ¿verdad? Pues hoy no somos judíos, hermano. Todo era distinto, porque él dijo: quiero un pueblo mío, un pueblo que sea distinto al resto del mundo. Ya les estoy dando el primer pacto, el segundo pacto, disculpe. Y ustedes serán mi tesoro especial. Pero se van a ver medio raros, porque no van a vestirse como los demás, no van a comer como los demás, no van a ir a los mismos lugares que los demás. Y todo esto para despertar la curiosidad. Oigan, ¿ustedes por qué son tan raros? Porque tenemos un solo Dios que nos ha pedido. ¿Un solo Dios? Hay montones de dioses. No, un solo Dios. Y Él ha prometido bendecirnos.
Bueno, pues sin duda vemos que están muy bendecidos, de veras, y nos va a bendecir más a todos los que nos acercamos a Él. Ay, pues yo quiero saber de este Dios tuyo. ¿Me tengo que vestir así como usted? Sí. ¿Tengo que comer? Sí. Todo eso, pero tendrás la dulce comunión, tendrás el perdón de tus pecados, estarás viviendo con Dios. Vale la pena. Pero todo esto para decirles que en la época de Abraham y la época de Moisés, dos distintos periodos. Esa distinción entre uno y otro se llama dispensación. Entonces, 7 pactos, algunos nombran 8, se puede dividir todavía, nomás que cambia Dios la historia, ahí puede haber otra ruptura entre un periodo y otro, y por eso algunos encuentran 7, otros 8, creo que algunos han visto 9, pero no me convence, 7 mínimo. Son dispensaciones, con cada pacto que nos da, cambia la cosa. Y al cambiar, ya estamos en otra época, otra dispensación. Que quiere decir una manera de gobernar, una manera de ordenar sus asuntos, de ordenar su casa. De ahí viene la palabra economía. Son 7 economías que en teología se llaman dispensaciones. Así es de que van a conocer todo eso alrededor de la gente. Va a decir, nosotros no sé si creemos de tu iglesia porque tu iglesia cree en dispensaciones. ¿Cómo que creemos? Sí, así creen. Yo no sabía. Sí, ustedes creen que la ley de Moisés ya no existe. Bueno, pues es cierto. Y lo van a aprender mañana, ¿verdad? Sí, mañana, sábado, van a haber 2 plenarias y la primera va a ser la ley de Moisés, es otro pacto. Entonces, todo esto, hermanos, nos da a entender cómo interpretar la Biblia. Es bastante llamativo que nosotros interpretemos que la Biblia del Antiguo ya no rige nuestra vida como el Nuevo. Pero estamos cortando la mitad de la Biblia, no suena lógico, no suena razonable. Vengan mañana si así piensan, ¿verdad, hermano? Y por eso la manera de interpretar, hermanos, es de suma importancia. Usted tiene que saber para que se abran los ojos a las Escrituras. Vamos a dar ejemplos esta tarde, esta noche, hermanos, de textos bíblicos que quizás usted ha leído en tiempos pasados, pero como que no había visto esta específica cosa. Y les voy a poner por qué no la habían visto. Entonces, hermanos, esa es la introducción y quería dársela porque temo que, y la estoy dando en todos los videos, temo que no van a ver otros videos y solamente se van a recordar de y no van a tener ese trasfondo. Entonces, en todos los videos aparece esta explicación. ¿Ok? Somos dispensacionalistas. ¿En contra de qué? En contra de las iglesias de la Reforma. La Reforma fue Martín Lutero que dijo, estudiando la palabra de Dios, particularmente Gálatas y Romanos, se dio cuenta que la Biblia enseña para la salvación solo por fe y no por obras. Creemos eso, ¿verdad, hermanos? Eso viene desde 1500, hermanos. 1517, Martín Lutero dice, esta iglesia se tiene que reformar, y se opuso al Papa y muy pronto lo sacaron. Pero dijo, se tiene que reformar la iglesia. Lo sacaron de la iglesia y en lugar de reforma fue protesta. Entonces ya no son los fundadores de la Reforma
reformadores, son protestantes. Entonces esa ruptura, hermanos, empezó una nueva época en el Evangelio. No hay 7 sacramentos, hay sacramentos, pero no los necesita para ser salvo. Hay 10 mandamientos, hay 611 mandamientos, pero eso no necesita usted para ser salvo. Martín Lutero lo dijo claramente y formó la iglesia luterana. Juan Calvino lo apoyó y formó la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana. Todas las iglesias presbiterianas y reformadas vienen de la base de Juan Calvino. Pero la reforma también empezó en Inglaterra, en Suiza, en todas partes de Europa, y cada una recibió el mismo mensaje, que es solo por fe y no por obras, y ellos manejaron sus asuntos en otras diferentes maneras, pero lo que tenían por distinción es que Cristo salva solo por fe, y no reformaron lo demás, ni tampoco la iglesia católica. Así es de que la católica y todas las iglesias de la Reforma rechazan el panorama que les acabo de decir. No son dispensacionalistas. Dicen, no hay distinción entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, ¿todavía sacrificas animales? No, pero Cristo ya vino. Bueno, pero de todo no importa. Haces una gran distinción entre Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa es una dispensación. Ese es un cambio de orden de Dios, de una diferente economía. Y si haces 2, ¿por qué no 7? Y no llegan hasta ahí, ¿verdad? Importante saber, hermanos, porque la manera que traducimos la Biblia es muy distinta a la de ellos. Último ejemplo, hermanos. Cuando la Reforma empezó, con todo gozo empezaron a conocer la Biblia y estudiarla y leerla, porque ya eran hijos de Dios, ya tenían el Espíritu de Dios y ya tenían sus ojos abiertos. Y la iglesia creció por todo el mundo. Pero el Antiguo Testamento no lo rechazaron por completo. El Antiguo Testamento lo que hicieron aquí es donde empezó la iglesia. No hay distinción entre Antiguo y Nuevo, es todo uno. Entonces Adán y Eva se incorporaron a la iglesia. Isaías era miembro de la Iglesia Universal de Dios. ¿Y qué de todas las partes donde dice Israel? Pues nosotros somos el nuevo Israel. Pero ahí parece que les está dando promesas aparte de lo que es iglesia. Parece que le está prometiendo tierras, reinos. No, eso todo es espiritual. La iglesia es el plan de Dios para todos, que no se ve el fruto, que no se ve el Espíritu Santo obrando y todo eso. Pues les convencieron al mundo, y ahí creció la iglesia de la Reforma, y hasta que llegó en 1948. ¿Qué pasó en el 48, hermano? El pueblo de Israel apareció en la Tierra Santa, como que de un día a otro salió el Estado de Israel, y ahí se quedaron profundamente equivocados, profundamente confundidos. No puede ser que todo lo que leímos que era para la iglesia era literal. Estaba hablando del Israel literal, porque en ese mismo tiempo se cumplieron un montón de otras promesas del Antiguo Testamento que ellos nos habían designado a la iglesia. Ahora, ¿qué de todas las maldiciones que Dios promete al pueblo si se alejan de él? No, esas sí son del verdadero Israel. Para nosotros solo las bendiciones. Ahí se ve, hermanos, ahí se ve qué torcido es nuestro método de interpretación. Entonces, si uno se mantiene constante
que en cualquier lado, y ya muy pronto vamos a dar las clases sobre cómo estudiar, cómo interpretar la Biblia, se debe uno mantener constante. Si uno dice Israel aquí, tiene que ser Israel acá y en el Nuevo Testamento. Y le advierto eso por hoy para el país de Babilonia, porque ya todo el mundo casi interpreta capítulos 17 y 18, la gran ramera Babilonia, que es una religión. Pero como 5 veces dice, es una ciudad, la ciudad. Y muchos no lo creen. No puede ser que todo esto, ni existe Babilonia. Y es cierto, ahorita no existe Babilonia, pero sí existe las ruinas de Babilonia que se están reconstruyendo en Irak. De ahí estaba Babilonia, la sede. Y poco a poco la están construyendo para que atraiga el turismo. Ahorita montones de arqueólogos y profesores van para allá para escarbar, para tomar fotos, para ver cuánto concuerda con lo que dice la Biblia. Y hermanos, ahí está. Entonces, si es ciudad literal por todo el Antiguo Testamento, tiene que ser también en Apocalipsis. Y eso es para ser constante. ¿Me entiende cómo tiene todo que ver con la interpretación de la Biblia? Porque si usted toma algo espiritual que es literal, no lo va a aplicar. Ese no es aplicable, es espiritual. Y va a sufrir. ¿Me entiende? Va a sufrir. Entonces ahí con eso, hermanos, les puedo dar los textos que ya vimos. Era primero Adán y Eva, y con eso ya conocen qué fue el pacto. Ya lo mencionamos. De ahí pasó a Noé, y con Noé Dios dijo: voy a destruir todo el mundo. Y así lo fue, así lo hizo. Y una vez que destruyó el mundo, empezó de nuevo Noé a reconstruir el mundo y sus vidas, y poblar el resto de la tierra. ¿Cuántos hijos tenía Noé? 3. Muy bien. ¿Uno de los nombres? Que no sé. Que sí, Sem, ¿verdad? Sem. Él es el progenitor del linaje de Cristo hasta que él llegó. Otro, Cam, sí. Y el último, Jafet, sí. Se puede decir Jafet también. Cuando hizo el pacto con Noé, solo voy a leer que es para él y era para todos, para sus 3 hijos. Y ya perdí el texto. Bueno, déjenlo, hermanos. Les voy a dar los requisitos de ese pacto. Primero dijo: mientras que la tierra permanezca, no cesarán ni sementera y siega, frío y calor, verano y invierno, día y noche. Uno de las bendiciones. Génesis 2:5. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Nosotros somos los reyes de la tierra, hermanos. A nosotros nos toca gobernar todo lo que es la naturaleza y todo lo que está dentro del mar y fuera del mar, hasta los fines de la tierra.
Y luego Génesis 9:5, la pena de muerte. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal lo demandaré, de mano de todo hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Por el hombre, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nos dio la responsabilidad de la pena de muerte. Si alguien derrama sangre, se lleva a la cárcel, se lleva a los tribunales, se escucha todo. Y si es cierto que él derramó sangre por ninguna causa, justificación, tiene el Estado, el pueblo tiene que derramar su sangre. Ahora, en la Constitución de México no se cree. Antes se creía, en Estados Unidos todavía se cree, pero casi nunca se pone en práctica, solo en Texas, donde yo vivo. Y hay menos crimen, porque el ladrón, el malvado sabe que si él derrama sangre, tarde o temprano, el Estado va a cumplir con este requisito. Y luego el último, después el versículo 7, sed fructífero, multiplicar y llenar la tierra. El mismo que Adán y Eva, el mismo que Edén, ¿verdad? Esos son los requisitos. Y luego ¿dónde quedó este? No, no íbamos a estudiar esto, pero no se lo encuentro. Entonces él dijo: engrandezca Dios a Jafet. Su promesa es: él va a ser grandísimo. Y la palabra significa poderoso, conquistador. Y en la historia, Jafet conquistó toda Europa, hermanos. Norte, sur y oriente de toda Europa. Desde España, Francia y todo alrededor de Alemania, del occidente. Y así creció su familia, así como Dios lo prometió. Pero dice: habitará las tiendas de Sem. ¿Qué quiere decir eso? Se someterá a Sem. Y luego sea Canaán su siervo. ¿Y por qué Canaán su siervo? Porque Dios le puso maldición a Canaán. Creció Cam, entonces toda la parte occidental, asiática, disculpe, oriental, occidente de África y Egipto, Cam. Canaán, parte de Egipto, parte de toda Jordania, Siria, Irak, Irán, Turquía. Y recuerdan que Canaán será conquistado por los dos, Sem y Jafet. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Desde el 48 y antes, los pueblos de Canaán, que ya no existen más que nada los pueblos de Cam, su papá, se están peleando entre sí y hasta ahorita no han ganado. ¿Cuál es su objetivo? Echar a Israel a la mar. Pero el pueblo de Dios, hermanos, no va a ser vencido. Pero son paganos, no. Tienen promesa y Dios nunca va a rechazar su promesa. Jafet conquistó todo el mundo. Alemania gobernó todo el mundo en un tiempo, hermano. Rusia conquistó todo el mundo en un tiempo. China, todas esas partes de Jafet, el gran guerrero, así como Dios lo dijo. Pero se radicarán en las tiendas de Sem. Entonces con Sem no van a poder, mientras que Canaán va a ser destruido. Esas fueron las
las advertencias en cuanto a el desarrollo del mundo de la población. Bueno, llegamos entonces al pacto con Abraham. Hay pactos condicionales y pactos incondicionales. El de Adán y Eva en el jardín era condicional, ¿verdad? Haz esto y te doy esto. No haz esto y para afuera. El pacto con Moisés es condicional. Cumple con todas estas leyes y te bendeciré. No cumples y te cortaré del pueblo. El pacto con Abraham, hermanos, es incondicional. ¿No recuerdan, hermanos? Dios ya le llamó a Abraham para hacer su pacto. Y Abraham preparó su animal, ya lo tenía su chivo ahí ya preparado, y esperó a Jehová, y esperó, y luego esperó, y no aparecía. Por fin, cabeceó y se durmió. Pero la Biblia dice que Dios le dio un gran sueño. Y mientras que él dormía, Dios tomó el holocausto, y como era la costumbre del rey y el vasallo, que el rey se ponía por un lado del fuego y el vasallo sujeto por el otro lado, y cada uno llevaba su parte del animal y lo cruzaban por el fuego. En el caso de Abraham, Dios lo puso a dormir y solo él pasó por el fuego. ¿Qué significa? Incondicional. Todo lo que es del pacto lo requiere de Dios, no de Abraham. Pero le va a dar promesas a Abraham, sin duda. Entonces vamos a empezar en Génesis 12:1 y luego dejen su Biblia ahí abiertita, porque la vamos a ver también Génesis 10, 11 y 12. Pero aquí tengo una nueva Biblia que no se mantiene abierta. Así está bien, hermano. Muy bien, ¿qué dice Génesis 12? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre y la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y seré bendición. Bendeciré a los que te dijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está. Hay grandes bendiciones aquí, ¿verdad, hermanos? Incondicional. Pero para entenderlas necesitamos un poco de trasfondo. Lo primero que dice aquí, pero, van a perder la interpretación de la Biblia cuando algo empieza con pero. Ahí no es el principio de la conversación, ¿verdad? Si hay un pero, dijo algo antes. ¿Y qué es lo que dijo antes? Vete de tu tierra y tu parentesco a la tierra que te voy a mandar. Él tomó su papá, su nieto, su hermano, y se fueron a mitad de camino hasta Harán. Y ahí se quedaron. Entonces, aquí están en Harán, hermanos. Ya llevan tiempo aquí. Pero Dios no le había dicho eso. Dios le había dicho: vete hasta la tierra prometida. Entonces, por fin, se levanta y se va. Por eso el gran pero, hermanos. Todavía no obedece hasta no llegar aquí. Eso es lo primero. Lo segundo, hermanos, es la pregunta que muchos de nosotros quizás tendríamos. ¿Cuántos de sus hijos viven lejos, hermanos? ¿Cuántos de sus padres viven lejos? ¿Cuántos viven en el norte, hermanos? Acabo de mandar dos familias a Honduras, hermanos, que ya no aguantaban la soledad. Se llevó su hijo a los 10 años, se quedó su mamá y sus hermanas aquí en Honduras. Por Copán, donde fue esas grandes inundaciones, se lavó
puentes y ríos y carreteras y todo. Y allá en Dallas preocupadísimos. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está el estado de mi familia? Pero mientras el hijo ya tenía 17 años. Papi, ¿cuándo regresamos? Extraño a mi mamá, a mis hermanos. Eso es lo que está pidiendo aquí, hermanos. Vívanlo. Piénsenlo bien, hermanos. ¿Por qué nos diría Dios? Vete de tu familia. Déjala. Te voy a dejar un lugar que fluye leche y miel, como es el norte, hermanos. Pero para este hermano no le valió la pena. Y quiero volver. ¿Por qué dejar mi familia? No vale, hermanos. Hasta ahorita no vale. Pero cuando Dios lo dice, si amamos a Dios, hermanos, yo no sé por qué nos está separando. En este caso sí sabemos, pero muchas veces no sabemos. Es que yo tengo que ir allá. Pero mijo, ¿por qué aquí tienes todo? ¿Por qué te paraste de mí, de nosotros, de tu pueblo? Es que Dios me está moviendo en el corazón y tengo que ir. Vívanlo, hermanos. Esto fue bastante duro. Y no lo hizo. Solo llegó a medio camino y se fue con su familia. Dejó una parte allá, seguro. Pero se trajo a su papá, se trajo a su tío, y su nieto y ella andaban. Pero Jehová le había dicho que dejara la familia y todavía no lo hace. Entonces todavía no lo bendice, hermanos. Bueno, el trasfondo. ¿Quién era Abraham para que Dios le diera tales promesas o le diera tal tarea, por decirlo así? Jueces 24:2, hermanos. Josué ya entró a la tierra prometida. Ya vagabundearon en el desierto por muchos años y ahora Moisés ya murió y ya entró Josué a conquistar la tierra y ahora ya tienen todo su parcela, sus lugares, ya estamos listos para vivir. Y Josué les dice a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, el río Eufrates, hermanos, en Irak. Este es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, ¿qué, hermanos? A dioses ajenos. Abraham, su parentela, todos con dioses ajenos. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y se la pasó, mejor dicho, a Isaac, y de Isaac se la pasamos a Jacob y Esaú, y de Jacob lo bendijo con 12 hijos que se volvieron en las 12 tribus que crecieron a una gran nación. Un hombre pagano, hermanos. ¿Qué vio en Dios? ¿Qué vio en Abraham? Dios, hermanos. ¿Qué vería Dios en Abraham? Que no vio nadie más. Adivinanza, hermanos. Entonces no vio nada. No vio nada, hermanos. Aquí está la vamos a contar, hermana, porque ahorita le voy a hacer más preguntas y va a pasar en negativos. Ya lleva un punto, ¿verdad? No vio nada, hermanos, pero sí vio su condición idólatra. Los libros, pocos libros que tenemos de los musulmanes y de los judíos, que Abraham vendía ídolos. Su papá hacía ídolos. Taré significa, hermanos, luna. Era adorador de la luna. Sarai es una parte que también se trata de luna.
Y se dice en estos libros que no sabemos si son verídicos o no, pero que él salía de jovencito, de niño, y le pedía que le compraran sus ídolos. Y así como más y más que creció, más aferrado fue al estilo de de Ur. ¿Dónde queda Ur? Ur de los ¿qué, hermanos? De los caldeos. Los caldeos es otra palabra para qué pueblo, hermanos? Babilonia. Vivía él en Babilonia, donde es Irak, Irán hoy en día, esa porción ahí por a la boca del mar, donde se desemboca el río Eufrates, de allí era. Y de allí tiene que viajar al otro lado, al mar Mediterráneo, para llegar a la tierra de Canaán. Ahora me voy a poner los lentes porque no se pudo poner en pantalla. Génesis 10, hermanos, versículo 6. Los hijos de Cam, volviendo a Cam, hermanos, volviendo a Cam y las promesas que Dios le dio a cada uno de ellos, a Jafet, a Sem, pero nuestro interés es Cam, porque ese es el trasfondo de Abraham. Los hijos de Cam, Cus, Misraim. Misraim es el antiguo nombre de Egipto. Fut y Canaán. Ahí está Canaán, hermanos. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Ramá, Sabteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedim. Cus fue el padre de Nimrod. ¿Han oído el nombre de Nimrod, hermanos? Muy importante, muy famoso en la historia pagana, el nombre Nimrod, y ahorita le voy a decir por qué. Que llegó a ser, ¿qué? Poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. No sé cuántas veces he leído esta genealogía y siempre pensaba, pues, ya que salió Noé del arca, ¿recuerdan? Eran vegetarianos antes. Ahora que salen, ¿qué dice Noé? De cualquier animal pueden comer. Ahora sí podemos comer carne, hermanos. Inclusive puercos, hermanos. Ahí no da la ley de Moisés todavía. Ahí empezaron los mexicanos, ¿no? Se volvieron más y más cafecitos los que comían puerco. Entonces, la lógica era gran cazador, venados, de osos, leones y todo lo demás. Y así lo pensaba, pero el versículo que sigue, el que él comenzó de su reino, él comenzó de su reino fue Babel. El comienzo de su reino fue Babel. Su reino, primer reino que se menciona en la Biblia, hermano. Y cuando usted estudia las palabras originales de cazador, era cazador de hombres. Era un gran asesino. Era un gran, poderoso hombre que quería gobernar todo el mundo. Y se tomaba un pueblo y otro pueblo y o los mataba o los hacía esclavos, y muy pronto ya tenía un gran reino, Babilonia. Ahí está en medio Abraham, hermanos. Los hijos de versículo 10. Entonces el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab, Caín, todos pueblos gigantescos en aquel entonces, en la tierra de Sinar. ¿Qué es Sinar, hermano? Otra vez es otro nombre para Babilonia. Ahorita vamos a ver Sinar otra vez.
pero allí estaba ubicado. Ese era su reino y él lo expandía más y más, con más gente que mataba. Ahora, ¿cuál fue el pacto de Noé, hermanos? El que derrama sangre, será su sangre derramada. ¿Quién se opone a Nimrod, hermanos? Nadie. Él sigue en su camino. De aquella tierra salió hacia Asiria. ¿Conocen Asiria, hermanos? Sí, ellos conquistaron las 10 tribus de Israel. Se los llevaron cautivos, siempre haciendo guerra con el pueblo de Dios. Y edificó Nínive. Ya conocen todos Jonás, ¿verdad? La gran ciudad que era Nínive, dice Dios en la Biblia, fue construida por Nimrod y la hizo a gran costo de vida humana, hermanos. Y aún así, hermanos, Dios manda a Jonás. Y Jonás, hermanos, sabe que ellos necesitan todos ser aniquilados. Pero Dios dice que no. Dios dice, predícales. No quería predicarles, por eso huyó, hermanos. Ahora, ¿saben por qué huyó Jonás? Por este tipo de animal que ha construido esta gran ciudad. Al fin predica en esta gran ciudad, dice, que era Nínive. Y por 40 días lo hizo y luego se sentó a un lado, ¿verdad, hermanos? Esperando a ver si Dios los juzga de una vez. Pero Dios no lo hizo, hermanos. Y Jonás se molestó, como muchos de nosotros molestamos cuando vemos toda la maldad en el mundo. Y dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué dejaste que este asesino matara a mi hijo, a mi hija, violara a mi hija o algo así? Y ahí están, le pagaron a alguien y andan libres para hacer más masacres. Esa era la mente de Jonás. Y cuando se arrepintieron, él se enojó bastante. Pero Jonás, ¿cómo puedo yo dejar de destruir este pueblo? Que hay tantos niños y hay también animales, hasta el animal, hermanos. Dios tiene misericordia también de nuestros animales. Ahí está Nínive, hermanos. Ya perdí mi lugar, hermanos. Los que van conmigo, ¿qué versículo es, hermanos? El 11. No veo. Salió a Asiria, edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala, Resén, entre Nínive y Cala que estaban allí. Aquella es la gran ciudad. Misraim, otra vez Egipto, fue el padre de Ludim y de Anamim y de Lefaim y de Neftalim, de Patrusim, de Cusim, de donde salieron los filisteos. ¿Desde cuándo estaban luchando el pueblo de Dios con los filisteos? Desde el periodo de los jueces hasta que por fin el rey Salomón acaba con esa gente, hermano. Parte de los cananeos, parte de ese pueblo que solo buscaba la violencia. Canaán fue el padre de Sidón y su primogénito, y de Ed, el antepasado de el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Heveo. ¿De dónde hemos visto estos nombres, hermanos? Que Dios le dará a Israel la tierra de Canaán, donde radican todos estos grupos, y todos estos grupos son una sola familia. Son solo hermanos que crecieron más y más por acá, pero todos se llaman cananeos. Por eso cuando dice que Abraham llegó a la tierra y el amorreo estaba allí, es el mismo cananeo, hermanos.
Todos estos son cananeos: el Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Heveo, Araceo, y el Cineo, el Arvadeo, el Amareo y el Amarteo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendió desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza. Gaza está a la ribera allá con Egipto, ¿verdad? Y rumbo a Sodoma y Gomorra. ¿Qué sabemos de Sodoma y Gomorra, hermano? Países, pueblos cananeos, pueblos de los mismos babilonios, de esa misma gente pervertida. Anoche leí todos los pecados que ellos cometían, y que por esa razón dijo que Dios iba a aniquilar a todo ese pueblo. Todas estas tribus juntas las iba a deshacer por completo. No voy a leerla otra vez, pero vean el video de ayer, hermanos. Una tragedia. Era la máxima de inmoralidad. Un padre se casaba y se juntaba con la hija de ella, con la nuera, con la vecina, con animales, de todo eso, hermanos. Entonces Dios dice: los voy a aniquilar, los voy a destruir. Y la misericordia de Dios que les mostré ayer es que le dice eso a Abraham: los voy a aniquilar a todos, pero todavía no. Y esperó, ¿cuántos años les dije anoche, hermanos? 600. Amén, hermanos. Les dije que necesitamos memorizar ciertos textos, hermanos, que cuando nació Adán y Eva, son solo 7 textos, 7 fechas, pero les ayuda mucho en ubicarse en lo que Dios está haciendo, hermanos. Entonces, para repasar, hermanos, ¿cuándo nació Adán y Eva? 4000. El año 4000 antes de Cristo. El próximo evento gigantesco, hermanos, Noé, en el 3000. Y luego el diluvio, y luego Abraham, 2000 antes de Cristo, y luego Moisés, 1500 antes de Cristo, y luego David, y luego Daniel 500, y luego Cristo 0. Y así tomamos las cuentas, que Dios le dice a Abraham en el año 2000: aquí está tu tierra, pero no voy a destruirla porque todavía está el amorreo aquí, el cananeo, y todavía no llega mi colmo, mi ira contra todas las inmoralidades que están haciendo. Ese es el año 2000. ¿Cuándo se conquistan, hermanos? Por Josué, 1600 años después. Como sabemos, de 2000 a 1500 la ley. De la ley, Moisés los lleva a la tierra prometida, 500 años, y luego él le da la batuta a Josué, y él entra, entre 100 años, mata a todos los cananeos. 600 años de misericordia. Entonces, volviendo otra vez al carácter de Abraham, ¿por qué es que escogería Abraham? El territorio de los cananeos se extendió desde Sidón hasta el rumbo de Gerar, Gaza, rumbo a Sodoma y Gomorra, además subía hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Ahí está el capítulo 10, hermanos, que queremos ver todo el linaje de Abraham. ¿Qué ambiente vivió él? Era horrible, hermanos, horrible. Hay algunos de ustedes en nuestras iglesias que han vivido, hermanos, en unas casas, en unos hogares, que ni se puede mencionar lo que les ha pasado. Los conocemos desde que llegamos a América Latina y Costa Rica, niños debajo de los puentes, hermanos. A Guatemala, más.
montones de niños abandonados que huyeron del hogar porque las condiciones de sus padres, lo que aprendieron, hermanos, tiene su raíz. Esto tiene su raíz en Canaán, en Babilonia. Babilonia, de allí les enseñó al resto del mundo cómo vivir en contra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 11, hermanos, 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron, ¿qué, hermanos? Pongan atención, una llanura en la tierra, ¿qué? ¿Qué es Sinar, hermanos? Babilonia. Del jardín, hermanos, del paraíso, Dios los saca y ellos se ponen a multiplicar y se ponen a viajar y llegan a esta gran tierra, hermanos. Mire qué belleza, la llanura de Sinar, y se establecieron allí. Ya la conocen, ¿verdad, hermanos? Ya conocen su trasfondo, ya conocen lo que está pasando en esta tierra. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Ahora piensen, hermanos, ¿qué fue lo que hicieron? Buscaron un buen lugar donde amontonarse, trabajar juntos para formar una torre. ¿Y qué era el propósito de la torre? Llegar al cielo. ¿Qué acaba de pasar en el pacto de esta época, hermanos? De gobierno humano. ¿Qué es lo que le dijo Dios a los hijos? Sí, esa lección la conocieron y no la cumplieron, como ya sabemos. Otra cosa, fructificar, multiplicaos, ¿y qué? Llenar la tierra. ¿Qué es lo que hacen aquí, hermanos? Se ponen en un solo lugar. Ese rechazo del mandato de Dios. Pero saben que lo han rechazado. ¿Por qué lo saben? Porque esa es una manera de llegar a Dios, esta es otra. Tenemos la suficiencia para llegar a nuestra manera, llegar al cielo. Eso fue el pecado, hermanos. Ese fue el gran pecado de Babilonia. Esa es la base que les dio esa perversidad. Ahí, en esa perversidad, es donde nace Abraham. Y Dios, sabiendo que puro inútil su trabajo, totalmente inútil su vida, tiene misericordia de ellos, hermanos. Baja Dios, dice: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que hagan más de lo que les dije. Misericordia, hermanos.
cuando ya no se puede comunicar, ya se ponen a pelear y esto y lo otro. Los señales solo sirven hasta cierto punto, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está el baño? Como dicen los americanos, ¿verdad? Hay ciertas cosas que sí pueden saber, pero en su mayoría ya no se puede trabajar. Entonces se desparramaron basado en sus familias, ¿verdad? Pero ahí se quedó el pueblo de Nimrod, y ahí se construyó la gran ciudad y nación de Babilonia, y de ahí se deslizaron de toda la moralidad, y allí, viendo Dios eso, tuvo más misericordia, porque de toda esta inmoralidad escogió una persona y dijo: le voy a mostrar mi gracia. Vete de este pueblo. Este pueblo solo va para abajo. Este pueblo te va a arruinar a ti y el resto de tu descendencia. Razón muy buena, hermanos, para salir. Y Dios tuvo misericordia de él y dijo: vete y te bendeciré. Era difícil, hermanos. Es difícil si Dios le dice a usted que vaya de misionero. Tengo una foto que vi cuando estaba quitando para la memoria. Vi una foto de mi esposa con 4 niños en Costa Rica y no la reconocía, hermanos. Estaba tan debilitada, flaquita, con una sonrisa. Y yo dije: pura mentira, está sufriendo. Y yo ni cuenta me di, hermanos. Yo seguí en la obra misionera, seguimos juntos, creamos nuestros hijos, sobrevivimos y todo. Pero en esa cara se dio todo el precio, hermanos, de dejar su familia, irse a otro lado, hermanos, y servir al Señor. Le va a costar, hermanos, si Dios le llama. Si Dios le llama a la obra, va a sufrir. Pero ahora es la más bella del mundo, hermanos. Salva, sana, ya tiene su bello rostro y se enferma de vez en cuando, pero hermanos, esto sucedió hace 3 días, hermano, y no pude dormir, porque como no lo vi eso hace 20 años cuando se estaba pasando, no lo noté, hermanos. Así es de que, hermanos, tengo el derecho, la emoción, porque soy mexicano, hermano. Y el mexicano hasta por su caballo llora, hermano. Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Así es. Vivíamos en medio de una sociedad pecaminosa, una sociedad mala, horrible. Todas las sociedades así son, hermanos. Y Dios muestra su gracia en sacarnos de eso. Quizás no literalmente, pero de corazón, hermanos. Nos saca, nos muestra su misericordia y nos da promesas, hermanos. Así como Nimrod y su descendencia querían formar un gran nombre para sí mismo, Dios nos dice: sígueme a mí y te haré un gran nombre. Te daré bendiciones. Una nación, hermanos. Sus hijos ya serán diferentes. Aquí está un ejemplo, hermano. Hermano Román, hermana, sus hijos, sus nietos, es testimonio, hermanos. Sus vidas han cambiado. Hermano Ángel, y quizás hay otros ustedes, pero
los que conozco, ¿verdad, hermanos? Su vida anterior, él mismo se los dice, de él y de su mujer. Ahora tiene hijos en la obra, hermanos. Bellos hijos que solo buscan servir a Dios. Una nueva nación que estamos construyendo, hermanos. Una gran promesa, una gran bendición. Te bendeciré y a través de eso tú bendecirás al resto del mundo. Tú serás bendición. Pero está hablando literalmente también del pueblo judío, ¿verdad, hermanos? No nos olvidemos que el que bendice al pueblo de Dios será bendecido, y el que maldice al pueblo de Dios será maldecido. Así es de que nosotros apoyamos al país de Israel más que cualquier otra nación, y más que nada ahora que el antisemitismo está creciendo por todos lados. Ellos mismos son parte de nuestro pueblo, porque vamos a vivir juntos en Jerusalén, en Israel, por la eternidad, hermanos. Todavía no son salvos, pero serán salvos porque Dios lo dijo. Y así como su vecino que todavía no es salvo y le está echando toda clase de maldiciones, no lo culpe, hermanos. Muéstrele el amor de Dios y de repente se vuelve su hermano y estará con usted desde hoy y para siempre. Glorioso, hermanos. Volviendo a Babilonia entonces, hermanos. Isaías 13:19 dice: Babilonia, hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Y las que trastornó Dios nunca más será habitada, ni se morará en aquella, de aquella generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Dios, a través de Isaías, que los babilonios ya atacaron al pueblo de Judá y se los van a llevar en cautiverio por 70 años. Entonces, la situación con el pueblo todavía está en las manos de Dios. Ya les dije, la gran ramera, Babilonia, Apocalipsis 17 y 18. Hermanos, quizás le puse muy elevado que usted caminara con Dios. Dios lo ha escogido, y eso no significa que de vez en cuando va a cometer errores. Ya le dije de mi esposa, hermanos. Quizás hay algunos errores que usted piensa: ay, Señor, como cristiano yo hice esto, aquí metí la pata, ¿verdad? Aquí ofendí a fulano y esto y lo otro. Abraham fue escogido solo por la gracia, hermanos. Pero lo primero que hace, hermanos, traiciona a su mujer, hermanos. La traiciona. 2 veces, en Génesis 12 y en Génesis 20. Tú eres bastante bella. Al entrar con el rey Abimelech, te va a codiciar, te va a querer. Dile que eres mi hermana. Hermanos, ¿qué significaba lo que estaba haciendo? La estaba dando a un extranjero, su propia esposa. Mejor tú que yo muera. A los rabinos ponen lo positivo. No, Dios le había prometido que iba a tener un hijo y tenía que cumplir lo que Dios hacía. No podía morir ahorita. Entonces fue noble lo que hizo, que salvó su vida. Ridículo, hermanos. El texto original dice: porque recuerdan cuántos nombres le di de las tribus que andan en Canaán, hermanos. Tenían que cruzar todas esas naciones. Y la Biblia dice que él le dijo a ella: dile que es mi hermana. Y así lo hacía en cada lugar.
no fue 2 veces, hermanos, fue cada vez. Y ella, como princesa que es, porque el nombre Sara la cambió en princesa, que iba a ser princesa de tantas naciones del mundo, ella se sometió y cumplió, y nadie la tocó, hermanos. Así es de que si su marido se vuelve loco de vez en cuando, no se dé por vencida, dile que no, porque ya la ley está a favor de las mujeres, hermanos. Así de que no tiene que ser Sara, hermanos. Pero todo esto le digo porque vamos a seguir fallando, hermanos. Nos escogió, nos sacó y ya nos ha dado una nueva vida, pero todavía tenemos, hermanos, esa naturaleza pecaminosa. Y iba a leer los últimos textos, Romanos 4:11, para terminar, hermanos. Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, a nosotros la fe nos sea contada por justicia. Si hay alguien aquí, hermanos, que no entiende que la fe de Abraham puede ser la suya, las bendiciones de Abraham pueden ser los suyos solo por fe. Pero no soy circuncidado. Ya no es obligatorio. Abraham no estaba circuncidado cuando Dios se lo contó por justicia para que fuera el padre de nosotros que no necesitamos ser circuncidados. Solo por fe y no por obras. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de este pacto con Abraham, que nos promete tierra, que vamos a ver el pacto con Moisés, nos promete parentesco, que ya vimos en la vida de Abraham todos sus hijos hasta llegar a la gran nación de Israel, y una parentela que innumerable, esa bendición de tantos hijos que le nombran a Abraham nuestro Padre. Así es, Padre Celestial, que tú has cumplido y vas a cumplir para siempre, porque todas las familias de la tierra van a ser bendecidas a través del gran Hijo de Abraham, el Señor Jesucristo, que ya nos ha bendecido a nosotros y desea que todo el mundo también sea bendecido. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer esa gloria tuya, de llevar ese mensaje a otros que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.